Qué bueno que nos acompañe una semana más en otra edición de Panorama Judicial Televisión, el programa oficial del Poder Judicial de Honduras, donde le damos a conocer a usted cuáles son los trabajos, las actuaciones, para que conozca las determinaciones que se toman en el Poder Judicial de Honduras. Todas las semanas, Panorama Judicial Televisión. Le recordamos que usted puede ver nuestra señal los días sábados a partir de la 1 de la tarde por la señal de Televisión Nacional de Honduras en el Canal 8. Los días domingos a partir de las 8 de la noche, Suyapa TV Educativa. Y los días lunes a partir de las 6 de la tarde en la señal del Congreso Nacional Televisión, Panorama Judicial Televisión. Si usted en medio de estos días quiere conocer cuáles son las informaciones o qué es lo que ocurre en el Poder Judicial de Honduras, recuerde que puede seguirnos a través de todas nuestras plataformas de redes sociales. El Poder Judicial de Honduras está presente en las plataformas de redes sociales de mayor popularidad. En el Facebook, búsquenos con el nombre Poder Judicial de Honduras. Nuestra cuenta de Twitter, @PJ de Honduras. Todos los días el equipo de la Dirección de Comunicación Institucional que dirige el abogado Melvin Duarte tiene la ardua tarea de estar publicando cuáles son los fallos, cuáles son las audiencias, cuáles son las resoluciones que se llevan en los diferentes juzgados a nivel nacional, asimismo en los tribunales de sentencia. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, Poder Judicial de Honduras. Antes de entrar en materia con el programa que le hemos preparado para esta semana, les informo que tendremos al coordinador del Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán. Con él ya estaremos entrando en materia para que usted conozca qué se hace en los tribunales de sentencia a nivel nacional, pero mayormente en Francisco Morazán. Sea usted bienvenido y bienvenida a Panorama Judicial Televisión. Qué bueno que aún esté en presencia de Panorama Judicial Televisión. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer segmento. Les adelantábamos que hoy tenemos de invitado al coordinador del Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán. Él es el abogado don Mario Díaz, a quien le damos la bienvenida. Don Mario, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Muchas gracias a ustedes por invitarme a este programa. Así es, estaremos desarrollando una agenda informativa bastante cargada de información con mucha importancia, con mucha relevancia, no solo para los usuarios del Poder Judicial de Honduras, sino también para los profesionales del derecho. Los estudiantes de la carrera de Derecho también pueden estarse familiarizando, don Mario, con lo que ocurre en los diferentes tribunales, particularmente aquí en Francisco Morazán. Vamos a iniciar dándole a conocer a usted, fiel televidente, le vamos a dar una introducción acerca del Tribunal de Sentencia. Don Mario Díaz, ¿qué es el Tribunal de Sentencia del Poder Judicial de Honduras? Bueno, en general un tribunal de sentencia es lo que en otros países se denomina una sala de juicios, es decir, es un tribunal porque es un ente colegiado, son 3 jueces como mínimo, porque hay un 4º juez que también puede actuar en el conocimiento de una causa, en la cual se resuelve de manera definitiva una situación que ha sido elevada a juicio oral y público. Es decir, dentro del proceso penal hondureño tenemos varias etapas: la etapa preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral y público. Entonces el juez de sentencia, el tribunal de sentencia, es el que conoce la última etapa del proceso penal hondureño, que es la etapa de juicio, que es decir, en donde ya se toma la decisión si la persona es responsable del delito por el cual se le ha acusado o no es responsable, y en este caso pues se emite lo que se llama una sentencia absolutoria. Entonces ese es un tribunal de sentencia, 3 jueces que conocen como mínimo una causa que ha pasado por un proceso preparatorio y que la causa tiene mérito para que sea resuelta mediante un juicio oral y público. Ahora, esta tiene la bondad o la particularidad, don Mario, que son juicios orales y públicos, es decir, que se hacen delante de población, de ciudadanos, de estudiantes, inclusive de los representantes de los medios de comunicación que cubren día a día los tribunales de sentencia. Es correcto, es decir, la publicidad en el proceso penal hondureño, desde que se produjo la reforma en el año 2002, ha sido, digamos, una característica principal de este proceso. Antiguamente, con el régimen inquisitivo, con el régimen escrito, pues las resoluciones de los jueces eran prácticamente desconocidas, hechas bajo procedimientos diferentes. Ahora estamos en procedimientos públicos. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las actuaciones de los jueces pueden ser conocidas por las partes que intervienen, por la ciudadanía que puede ejercer su control asistiendo a las audiencias de debate, a las salas de juicios orales, y que las resoluciones que emiten los jueces son públicas, es decir, toda persona que tenga interés en un proceso puede conocerla perfectamente, porque ese es un principio de transparencia que debe tener el juicio oral y público: conocimiento de la ciudadanía, control de la ciudadanía mediante su participación directa en la observación de los juicios orales
y la posibilidad de que haya esa veeduría social de parte de los ciudadanos frente al trabajo que están desarrollando los jueces en nombre del Poder Judicial. ¿Existen algunos requisitos que deba cumplirse para que sea elevado una causa a juicio oral y público que se ventile en los tribunales de sentencia, don Mario? Porque hay unas causas que se llevan en el juzgado de letras penal de la sección judicial de Tegucigalpa, para citar un ejemplo. Sí, mire, una causa, en primer lugar, se origina un requerimiento fiscal que lo promueve la parte acusadora, en este caso el Ministerio Público, emite un requerimiento fiscal. El llamado juez de garantías en la primera etapa pues tiene que conocer ese requerimiento fiscal, debe ver si está ajustado a derechos, debe ver si está adecuadamente fundamentado y sobre esa base se desarrolla una audiencia inicial en la cual la parte acusadora, el Ministerio Público, propone la prueba que va a ofertar para los propósitos de esa audiencia inicial, en la cual pues el juez emitirá mediante el reconocimiento de lo que se llama un indicio de prueba, que en este caso se habla de un indicio mínimo de participación del imputado y de la comisión de un hecho delictivo. Sobre esa base el juez va a decidir si emite un auto de formal procesamiento. Una vez que este auto de formal procesamiento se encuentra firme, se pasa a la siguiente etapa, que es la de la audiencia preliminar, en donde el Ministerio Público formaliza su acusación. Y sobre la base de esa acusación, el juez de garantías, que conoce esa parte, esa etapa, puede determinar emitir un sobreseimiento provisional o definitivo o enviar la causa a juicio oral y público. En ese momento, si el juez encuentra que hay motivo suficiente para enviarlo a juicio oral y público, emitirá un auto de apertura a juicio. Si el juez considera que no hay mérito suficiente porque la prueba no arroja, o que el delito no existió, o que el imputado no es partícipe de ese delito, emitirá un sobreseimiento que puede ser provisional en el caso de que haya alguna prueba que posibilite que se continúen las investigaciones, o un sobreseimiento definitivo en el caso que el juez considere que no hay mérito para continuar la causa. Vamos al caso, don Mario, de los casos que son elevados a juicios orales y públicos. ¿Hay alguna comunicación, existe una comunicación entre el juez de letras? ¿Qué oficios manda hacia los tribunales de sentencia para que ya estén ustedes, en este caso como jueces, sabidos de que ese juicio, esa audiencia, esa causa se eleva a los tribunales de sentencia? Bueno, una vez que ha concluido la etapa preliminar en el juzgado penal unificado, entonces el juez emitirá, si considera que la causa debe elevarse a juicio oral y público, emite un auto de apertura a juicio. Ese auto de apertura a juicio, con ese auto de apertura a juicio y la notificación del secretario del tribunal del juzgado penal unificado, se envía el antecedente al tribunal de sentencia y una vez que ingrese al tribunal de sentencia ya es del conocimiento del tribunal para que le dé el trámite correspondiente a esa causa que ha sido elevada a juicio oral y público. ¿Y se agenda en qué momento ya una vez ustedes lo toman o es distribuida o en las diferentes salas? Bueno, una vez que la causa ingresa al tribunal de sentencia, la secretaría del tribunal tiene que adjudicarlo a un juez mediante un procedimiento que es aleatorio, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene un número y entonces el sistema aleatorio le va a indicar a qué juez le ingresa. En el caso particular, por ejemplo, yo soy el número 10, entonces el sistema dice qué causa le van a ingresar al juez 10 y así sucesivamente. Entonces, a la persona que le ingresa el expediente es el presidente de esa causa y obviamente los demás compañeros que integran el proceso son los coadyuvantes de esa causa, los que van a resolver en definitiva, pero quien preside es la persona que será asignado de manera directa. Entonces, de esa forma se van distribuyendo aleatoriamente en cada una de las salas en el orden que van ingresando al tribunal de sentencia mediante las comunicaciones que vienen del juzgado penal unificado, que envía todo el expediente para que entre ya al conocimiento y la jurisdicción del tribunal de sentencia. Ya hemos conocido en esta primera parte de Panorama Judicial Televisión cuál es el procedimiento que debe completarse para que sea elevada una causa al tribunal de sentencia o a un juicio oral y público, pero me gustaría darles a conocer a usted que hace unos pocos meses, unas pocas semanas, el abogado Mario Rolando Díaz ha sido promovido y ha sido ya juramentado como coordinador del Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán. Don Mario, ¿qué es para usted ser el coordinador de los tribunales de sentencia de Francisco Morazán? Bueno, la verdad es que el ser coordinador del Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán pues es un cargo bastante modesto, pero de mucha importancia a la vez. Modesto en el sentido pues de que el coordinador no es, digamos, el jefe de los jueces, ¿verdad? No, los jueces, por regla general, pues no tenemos jefes porque el juez es independiente en su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hace el coordinador de un tribunal de sentencia? En el caso nuestro, por ejemplo,
Básicamente, dirigir al personal auxiliar. Eso sí lo hace directamente el coordinador del Tribunal de Sentencia. Dirigir al personal auxiliar, controlar que el trabajo de cada uno de ellos se esté desarrollando adecuadamente, conforme a las atribuciones que tiene cada uno de ellos. Cada sala de tribunales tiene un asistente, tiene un transcriptor, tiene un secretario, entonces todo eso lo coordina el Tribunal de Sentencia. En el sentido, pues, tiene también notificadores, citadores y personal de archivo, así como los alguaciles. Entonces, el juez coordinador tiene que velar porque todo este personal esté cumpliendo sus funciones, esté trabajando adecuadamente. Es la persona también que verifica que las salidas del personal a cumplir determinadas diligencias pues sean correctas, sean en base a al trabajo que tienen que hacer en relación al auxilio que prestan a los tribunales, que los alguaciles pues estén a tiempo en las diferentes salas de juicio, que se coordine la traída de los imputados, que se coordine lo que es la logística del tribunal junto al administrador. Eso es, digamos, lo que hace en la parte administrativa. Y ya en la parte jurisdiccional con los jueces, pues uno trata de que no haya ningún atraso para que se desarrolle un juicio. Si hay algún problema con algún juez, por cualquier tipo de situaciones, el coordinador tiene que abordar esa problemática. Si hay alguna situación particular con alguna sala, con algún juez, pues el coordinador tiene que darla a conocer, tiene que plantearla, tiene que conocerla, tiene que buscarle una salida. Es decir, el coordinador debe tratar de que el tribunal en su conjunto esté dando lo mejor servicio al pueblo hondureño, al cual se debe, en la comunidad de Francisco Morazán, en el departamento de Francisco Morazán, en la comunidad de Tegucigalpa y en todas aquellas comunidades que tengan sus casos en el Tribunal de Sentencia. Entonces, en definitiva, pues es como la persona que tiene que estar velando porque el trabajo de todo el tribunal se encamine bajo el programa establecido, que las agendas se produzcan adecuadamente, que no haya atrasos innecesarios y que todo marche de la manera más adecuada en función de los beneficios o de ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. Ahora, con esta aplicación correcta de lo que tiene que ver con la entrega de justicia, don Mario, que usted muy bien hace referencia y le explica a nuestros televidentes, también ustedes tienen reuniones permanentes. En su caso, por la cobertura periodística que hacemos dentro del Poder Judicial de Honduras, hemos conocido de reuniones con la Inspectoría General de Tribunales y también con el presidente del Poder Judicial de Honduras. ¿Qué se habla en estas reuniones, don Mario, o qué procura usted en beneficio de este tema de la entrega de justicia para los usuarios? Bueno, varias cosas. En primer lugar, mire, la coordinación no puede ser efectiva y el trabajo de los jueces no puede ser efectivo si no establecemos diversos tipos de compromisos, diversos tipos de coordinaciones. Por ejemplo, con inspectoría, ¿qué nos interesa con inspectoría? Que, en primer lugar, que si hay una investigación contra uno de los compañeros jueces o algún miembro del personal auxiliar, se hagan sobre la base del debido respeto a las garantías que tiene cada persona en cuanto a que al ser sometido a un proceso disciplinario, pues tiene que tener la información adecuada para que pueda ofrecer los descargos respectivos. Eso nos interesa mucho y eso lo hemos conversado con la directora, con la inspectora general de tribunales. Por ejemplo, recientemente pues hubo una revisión de la carga de cada uno de los jueces. Nosotros nos preocupamos en el sentido pues de que esta revisión fuera desarrollada debidamente, que tuviera parámetros claros, que tuviera, digamos, objetivos claros para que no se afecte, digamos, la persona de cada uno de los jueces. Entonces nos interesa coordinar todo ese tipo de situaciones para que en el desarrollo del trabajo de cada una de las personas pues se haga de manera adecuada, con respeto a los derechos de las personas, con respeto a la dignidad de los jueces y obviamente pues guardando la objetividad que debe corresponder a estas entidades. Nos hemos reunido, por ejemplo, con el director de Procuración de la Procuraduría General de la República, porque los procuradores ahora se están personando en los diferentes juicios que nosotros estamos desarrollando, entonces nosotros queremos establecer un acuerdo con ellos de tal manera pues que su labor sea adecuada, que sus personamientos estén a tiempo y que el trabajo que ellos hacen pues sea debidamente respetado por cada una de las salas. Entendemos que a la Procuraduría le interesa más la designación de la responsabilidad civil de cada uno de los casos que ellos están conociendo. Entonces, nos interesa pues que haya una comunidad de intereses entre lo que hace una entidad y otra. Y obviamente vamos a seguir sosteniendo reuniones, por ejemplo, con el Instituto Nacional Penitenciario. Tenemos dificultades con el acarreo de los internos. Tenemos dificultades en el sentido de que muchas veces desconocemos los jueces que unos internos han sido trasladados de un centro penitenciario a otro, lo cual produce atrasos en el desarrollo de los juicios porque no sabemos dónde pedirlo.
Entonces, tenemos ese tipo de dificultades que a veces los internos no llegan porque no tienen vehículos o que hay problemas con los custodios en los centros penitenciarios. Entonces, esas situaciones tenemos que aclararlas para que los juicios no se atrasen. Entonces, eso es preocupación del coordinador y obviamente, ¿por qué se hace? Porque si no, entonces, eso implica mora para el tribunal, implica mora para ese juez que tiene que colocar ese juicio en otro momento y implica un atraso en el impartimiento de justicia, que es lo que a nosotros nos corresponde. Así es, don Mario. En este primer segmento de Panorama Judicial Televisión, y estamos además conociendo la labor que se realiza en los tribunales de sentencia, aquí con el coordinador precisamente de los tribunales de Francisco Morazán, el abogado Mario Díaz. Para el segundo segmento estaremos conociendo qué es lo que ocurre en los tribunales de sentencia en el interior del país. Don Mario tiene conocimiento de lo que ocurre en el interior y nos va a estar dando a conocer estos puntos de vista. Ya volvemos con más de Panorama Judicial Televisión. Mi nombre es Yulisa Aguilar, magistrada presidenta de la Corte de Apelaciones de lo Penal con competencia nacional en materia de extorsión. Una vez que ustedes entraron en función, ¿cómo ha transcurrido el trabajo de los tribunales en materia de extorsión, abogado? Pues fíjese que en materia de extorsión tenemos bastante trabajo. Inmediatamente que se puso en funcionamiento el juzgado de letras, ingresaron requerimientos fiscales a la semana de entrar en funcionamiento. Actualmente el juzgado de letras cuenta con 14 requerimientos. Este fin de semana recién pasado ha tenido bastante actividad también, ha realizado 2 audiencias de declaración de imputado. Hemos tenido bastante demanda. El Tribunal de Sentencia también ya está en funcionamiento. Justamente este martes 14 de noviembre tiene su primer juicio oral y público. Esto está diciendo que a menos de un mes de haber iniciado las labores ya contamos con bastante carga jurisdiccional. La Corte de Apelaciones también, el proceso de Corte de Apelaciones es un poquito más tardado porque debe seguir un proceso en el juzgado de letras y el Tribunal de Sentencia, así que la Corte de Apelaciones ya también tiene su primer expediente. Abogada, ¿cuál es el procedimiento que debe seguirse para que un caso llegue a los tribunales en materia de extorsión? Bueno, lo primero que las personas víctimas deben de hacer es presentar la denuncia ante la Fuerza Nacional Anti-Extorsión. La Fuerza Nacional Anti-Extorsión realiza las diligencias de investigación y una vez que tiene entendido quién es la persona que ha cometido el delito, pues procede a su detención. Se presenta el requerimiento fiscal y cuando ya el Ministerio Público decide si esta persona ha cometido este delito de extorsión u otro delito, ¿verdad? Si es extorsión, se manda a este circuito. Cabe señalar que en este circuito conocemos no solamente exclusivo de extorsión, sino todos los delitos que tienen relación con extorsión. Podría ser un robo, podría ser un lavado de activos, puede ser un asesinato. Es decir, delitos que inicialmente empezaron como una extorsión, pero que luego se comete un asesinato, por ejemplo, al no lograr la extorsión, entonces también son conocidos por este circuito. Solo hay una manera efectiva y segura de frenar la extorsión. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Su llamada es confidencial y la reacción de las autoridades rápida y eficaz. Ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al segundo segmento de Panorama Judicial Televisión. Qué bueno contar con su presencia aquí en el programa oficial del Poder Judicial de Honduras. Siempre en presencia en nuestro set del abogado Mario Rolando Díaz. Él es el coordinador del Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán. Dejábamos en el segmento anterior, abogado Mario Díaz, la iniciativa de conocer qué es lo que ocurre con los tribunales de sentencia a nivel nacional. Ya usted nos explicó qué es lo que ocurre en Tegucigalpa, pero ¿es algo similar lo que ocurre en el interior del país o cuál es el trabajo? Bueno, la situación es bastante similar. Digamos, algunas diferencias tienen que ver con por ejemplo, que la ubicación de los centros penitenciarios. Tenemos entendido que en algunos lugares los internos llegan un poquito más temprano porque los centros penitenciarios están más cerca de la sede judicial. Luego, a veces tenemos entendido que hay
tribunales en donde los abogados no viven en la comunidad. Por ejemplo, a veces nos relatan que a San Pedro Sula viajan abogados desde Tegucigalpa a conocer algunos casos, o de Tegucigalpa viajan hasta comunidades bastante lejanas como Trujillo, por ejemplo. Hoy hablábamos con unos colegas de allá, en donde los abogados del caso se encuentran en Tegucigalpa, y existen esas diferencias, pero creo que donde más diferencias existen es con el tema, por ejemplo, de las pericias, porque las pericias generalmente están centradas en Francisco Morazán. Entonces, cuando un tribunal de Trujillo, por ejemplo, de La Ceiba, de San Pedro Sula, requieren de una pericia, obviamente que eso cuesta mucho más, porque en primer lugar hay que enviar la comunicación a Tegucigalpa para que se le comunique al perito, se le juramente aquí en Tegucigalpa, y luego el perito tendrá que trasladarse a esa zona para ofrecer su pericia. Entonces eso implica cierto tipo de atrasos que no los tenemos en Francisco Morazán porque tenemos la sede muy cerca. Esas dificultades las adolecen algunos tribunales que se encuentran pues, bastante fuera de la comunidad. Por lo demás, pues más o menos es parecido. Sí hay algunas dificultades a veces, y aquí yo quiero hacer como una especie de anécdota, en el sentido pues de que muchas veces hablan de que hay diferentes interpretaciones dependiendo de la zona donde se concentre el trabajo. Hay quienes hablan, por ejemplo, de que hay un código procesal para las diferentes comunidades. Yo creo que esos son problemas que tienen que ver con los diferentes conceptos que hay en cuanto a la interpretación de una norma, que muchas veces los jueces en determinadas tenemos algunas diferencias, porque a veces las normas se pueden interpretar de varias formas, varias maneras, y cuando no hay una interpretación única que venga de la sala penal, entonces hay este tipo de diferencias. Entonces muchos hablan de que en Francisco Morazán se trabaja con un código, en San Pedro Sula con otro código, en Choluteca con otro código, y eso realmente sí es una situación que debiera ser resuelta, o debe ser resuelta, mediante el consenso de los jueces, mediante el consenso de los diferentes operadores de justicia y también mediante las resoluciones de la sala penal. Don Mario, el número de jueces, en este caso del Tribunal de Sentencia que existe actualmente en el Poder Judicial de Honduras o a nivel nacional o en Francisco Morazán, que usted como coordinador, ¿es el adecuado? Y esto se lo consulto porque hace unos días el presidente Rolando Argueta ha manifestado que existirán nombramientos de jueces. ¿Es el adecuado hoy por hoy el número de jueces con los que se tiene, con los que cuenta el Tribunal de Sentencia? Mire, se requiere el nombramiento de más jueces, jueces de letras, jueces de sentencia, jueces de jurisdicción nacional. Nosotros hacíamos un balance hace un par de años de que se necesitaban por lo menos unas 200 plazas entre jueces de letras, jueces de sentencia. El año pasado, por ejemplo, nos informábamos de que en Francisco Morazán hacen falta como mínimo 8 jueces de letras en el juzgado penal unificado. Como mínimo 8 jueces de letras, porque el volumen de carga es bastante fuerte y todos los años ingresan. En el caso del Tribunal de Sentencia, por ejemplo, de Tegucigalpa, Francisco Morazán, nosotros requeriríamos, desde mi punto de vista, por lo menos una sala más de jurisdicción nacional y otra sala más de jueces que no son de jurisdicción nacional, de tal manera que la carga pudiera mantenerse en el mismo año. Porque en Tegucigalpa ingresan cada año 100 causas nuevas, que son conocidas por el mismo número de jueces, que en la actualidad somos 16 jueces que conocemos este tipo de causas. Y si nos referimos, por ejemplo, a jurisdicción nacional, mínimo se requeriría una sala más. Ideal serían 2 salas más, o sea, 3 jueces, 3 baterías de jueces de jurisdicción nacional, 2 que funcionaran en Tegucigalpa y otra que pudiera funcionar en San Pedro Sula para la zona noroccidental. Y en las diferentes comunidades se necesitan más jueces porque la carga que ingresa ahora en todas las comunidades es mucho mayor que hace 5 o 10 años. O sea, el personal judicial que tenemos nosotros data de por lo menos, el mismo número de funcionarios judiciales data de por lo menos 5 o 8 años atrás. Entonces, no se ha modificado la plantilla de jueces durante varios años. Entonces, para actualizar la plantilla de jueces debe haber muchos más nombramientos que estén al mismo nivel de las causas que están ingresando, que como digo, todos los años ingresan por lo menos entre un 15 y 20% más de causas que los años anteriores. Así brevemente, don Mario, el presidente Rolando Argueta manifestó que estas van a ser mediante concurso, la entrega de estas plazas. ¿Es bueno este mecanismo? Definitivamente, la mejor forma de poder ingresar un personal adecuado, con calificación suficiente, es mediante el concurso, porque es el único mecanismo que permite
contraponer las diferentes cualidades, tanto éticas como profesionales, que tenga un abogado. Y un abogado judicial que ingresa, un funcionario judicial que ingresa por concurso, va a estar debidamente calificado y no va a tener más compromiso más que con la justicia y con la Constitución de la República. Y eso es importante para que el Poder Judicial pueda mejorar la calidad de la plantilla de funcionarios judiciales que tiene. También tema de transparencia, ¿verdad? Porque es una convocatoria en general que se hace en agosto, creo que se va a hacer, lo manifestaba el presidente, y puede concursar todos los profesionales del derecho que lo deseen. Eso es importantísimo, el concurso debe ser abierto, toda la persona que considere que tiene las calificaciones necesarias, tanto profesionales como éticas, puede aspirar y debe hacerlo, porque la mejor manera de ingresar al Poder Judicial es mediante el concurso, y la forma de contribuir a mejorar esa calidad del Poder Judicial es mediante la implementación de los concursos, por transparencia, y además de eso porque es la única forma de que ingrese el personal que está más calificado, tanto digo como los aspectos profesionales y los aspectos éticos que deben tomarse en consideración para que una persona sea nominada a un cargo tan importante como ser funcionario judicial. En este segundo segmento hemos estado hablando con el abogado Mario Rolando Díaz acerca del tema del acceso a la justicia, la transparencia que hay en el Poder Judicial de Honduras. Y para que usted conozca de la transparencia que hay en el Poder Judicial de Honduras, el Poder Judicial de Honduras trabaja con Eurojusticia. Conozca más de Eurojusticia con este video que le presentamos a continuación. Mi nombre es Carmen. Bueno, mi niñez también fue solo de violencia doméstica por parte de mi papá. Doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque mi mamá, pues, ella ha sido una mujer muy temerosa de Dios y le aguantó. Ella le aguantó hasta el final. Yo tuve que salirme de mi casa de la edad de 14 años. Comencé, ya era independiente, trabajaba ya de 15 años. Nunca tuve el amor de ellos y conocí pues al que me dio mucho problema, al papá de mis hijos. Y me casé con él. Al principio todo era bonito, pero después vivía una vida de infierno. Todo comenzó con gritos, empujones, jalones de pelo. Después ya eran patadas, golpes, moretones, me estrangulaba, me agarraba el cuello, me apoyaba contra la pared, me escapaba de estrangular. Pasé mucho tiempo aguantando eso, porque de niña me inculcaron en mi mente me grabé eso de que el matrimonio era para toda la vida y que había que aguantar todo en el hogar. Me sentía atada de mis manos y decía, yo no puedo hacer nada, me voy a morir y mis hijos, ¿con quién van a quedar?, decía yo. Y era un momento bien difícil para mí porque no me podía defender, no podía hacer nada. Simplemente yo pensaba, en este momento muero y me desaparece y nunca nadie va a saber nada. Dios mío, ¿qué hago? Y por fin un día agarré ánimos y me fui para un grupo de mujeres y ellas me empezaron a preguntar qué era lo que pasaba conmigo. Yo les conté y me dijeron, no, es demasiado, pero no sé cómo salir. Le digo, yo no sé qué hacer, no sé dónde buscar ayuda. Y me sentí muy bien porque yo miré que ellas empezaron a hacer contactos y me dijeron, ¿se quiere salir, se quiere ir? Y claro, sí, les digo yo. Y es más, me aconsejaron y me dijeron, no haga mucho, sea más discreta, me dijeron, no haga mucho movimiento con sus niños, lleve lo necesario, sus papeles y todo, la vamos a ayudar. Y fue así como me tocó salir huyendo. Era una víspera de Navidad, me tocó salir huyendo con mis hijos a Tegucigalpa. Y bueno, el refugio es muy importante porque creo que sin ellos hubieran muchas mujeres, hay mujeres muertas, pero el nivel fuera más alto porque es un lugar donde uno va y desde que llega le brindan ese amor, esas palabras y le dicen no estás sola.
refugio siempre están pendientes de mí. Aquí el personal de aquí, de este refugio, está muy pendiente de mí. Me consiguieron otro centro donde yo estoy más estable. Me apoyaron con un negocio y mi sueño es tener mi propia microempresa. Estoy trabajando muy duro en eso, o sea, ya lo pasado a lo de ahora es muy diferente. El refugio, el centro ahí está y tendiéndonos la mano con útiles escolares para que nuestros hijos puedan estudiar, el apoyo legal que nos dan, tratamiento psicológico con medicina. El refugio es una segunda familia para todas las mujeres. Y no me canso de contar este testimonio y siempre a cualquier mujer que yo encuentro yo se lo cuento y me pongo como ejemplo y sí, creo que todas sufren violencia y algunas, ¿verdad?, de una magnitud más o menos y otras más grandes y se sorprenden, créame, y me dicen, la felicito, me felicitan y no me canso de decirles que no se sometan a estar sufriendo violencia doméstica. Miedo. Yo lo puedo decir con convicción, si yo no hubiese tomado una decisión de salir de ese hogar, de ese infierno, no fuera yo la que estuviera contando hoy de mi vida. Solo hay una manera efectiva y segura de frenar la extorsión. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Su llamada es confidencial y la reacción de las autoridades rápida y eficaz. Ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al tercer segmento de Panorama Judicial Televisión. Recuerde usted, fiel televidente, que puede seguir al Poder Judicial de Honduras en las redes sociales. En Facebook, Poder Judicial de Honduras. En nuestra cuenta de Twitter, @PJ de Honduras. Ahí puede conocer toda la agenda que se da en los juzgados penales a nivel nacional, además en los tribunales de sentencia, que es el tema que nos atañe durante esta semana. Abogado Mario Rolando Díaz, coordinador del Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán. Ustedes como Tribunal de Sentencia están buscando el tema de la acreditación en la norma JICA Justicia, en la Unidad de Gestión de Calidad. ¿Qué significa esto para el Tribunal de Sentencia? Bueno, muy importante, es un proceso muy importante que desde el primer día que yo asumí la coordinación del tribunal me propuse llevar a cabo, por varias razones. En primer lugar, nosotros como funcionarios judiciales conocemos la crítica que hace la ciudadanía en el sentido de que el Poder Judicial muchas veces no responde a esas expectativas que la gente desea en el sentido de poder resolver sus causas dentro de la mayor celeridad posible. Pero eso hay que contrastarlo, digamos, con que muchas veces la propia ciudadanía desconoce por qué una causa se atrasa. O no tenemos una situación, una visión clara de qué es lo que está ocurriendo cuando un expediente ingresa al conocimiento del Poder Judicial y cuando egresa. Entonces hay tantas maneras de ver el asunto de la mora judicial que yo dije, bueno, hay que hacerlo, hay que ver qué es lo que está ocurriendo en el tribunal, pero de una manera técnica y científica, ¿verdad? Para evitar el tipo de especulaciones que hay en el sentido de que hay atrasos muchas veces que son maliciosos y tal vez no es así. Entonces para eso nos propusimos, en primer lugar, conocer en qué consiste la norma JICA en el sentido de cómo se acredita un tribunal de sentencia o cómo se acredita un tribunal en general. Entonces, vimos que precisamente nosotros debíamos entrar a un proceso de certificación del despacho judicial, de tal manera que mediante este mecanismo nosotros podamos ir definiendo cuáles son los tiempos que un expediente debe tener o debe estar en el tribunal de sentencia para que una vez se tome la resolución final. Esto implica que todos los jueces nos compenetremos de la necesidad que tenemos de ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. Entonces, en este programa
son los propios jueces los que van determinando cuál es, por así decirlo, el itinerario que debe seguir un expediente que ingresa al tribunal de sentencia. Y en qué momento ese expediente debe salir del tribunal ya con una resolución definitiva. Obviamente que eso tiene que ser producto del estudio, producto del esfuerzo, producto del consenso de todos los jueces. Porque la certificación del despacho judicial no funciona si todos los jueces no están de acuerdo. Afortunadamente, en el caso nuestro, promovimos una reunión con los jueces, tuvimos el acercamiento con la Oficina de Calidad de la Gestión del Despacho Judicial, que ellos nos informaron en qué consistía todo el programa, nos explicaron todo el panorama que se debe seguir, cuáles son los pasos de actuación y la importancia que es que el juez se comprometa con esa certificación. Entonces, sobre esa base ya nosotros, los jueces, tomamos la decisión de hacerlo. Hemos solicitado ya a la coordinadora de la UJECA, que es la abogada María Fernanda Castro, para que nos dé la autorización para poder comenzar con este programa de certificación del despacho judicial. Ahora, ya han tenido con la parte jurisdiccional, me refiero a los jueces, ¿verdad? Pero el beneficio de una acreditación de este tipo es que el personal auxiliar también tiene que comprometerse de una manera ardua a cumplir con su trabajo. El escribiente, el archivero, la secretaria, ¿ellos cómo tomaron esta determinación? Porque lo que se busca es mejorar. Claro, mire, la certificación del despacho judicial no solo incluye, como usted bien lo decía, a los jueces, no, también incluye al personal auxiliar, alguaciles, archiveros, asistentes, transcriptores, a todos ellos. Ya comenzamos con el archivo, ya la personal de archivo ya recibió su primera capacitación, porque curiosamente todas las personas que están en el archivo no habían tenido ninguna capacitación en el conocimiento de lo que es un archivo, cómo funciona un archivo, entonces ya tuvieron su capacitación. Ese es como el inicio para organizar ya la gestión del despacho judicial. Entonces ese fue un primer trabajo. Ya con posterioridad, una vez que tengamos el visto bueno de la Corte Suprema de Justicia en relación a la abogada María Fernanda Castro, que es la directamente involucrada con el tema de la certificación, entonces vamos a comenzar ya a organizarnos internamente para darle seguimiento a cada uno de los diferentes pasos que nos explicaron en la Oficina de Calidad de la Educación, de la gestión de calidad del despacho judicial, para poder ya comenzar a implementar el programa de una manera definitiva. Nosotros esperaríamos que en un tiempo de aproximado unos 8 meses a un año máximo ya tengamos un despacho judicial debidamente certificado, lo que implicará que las causas van a ingresar de una forma y que van a ingresar en determinado periodo y que vamos a tener claramente el periodo de salida. De tal forma que solo haya un atraso en aquellos casos que son particularmente dificultosos, pero que la generalidad de las causas va a tener un tiempo determinado y que todos los jueces de las diferentes salas vamos a tener más o menos el mismo ritmo de trabajo, porque lo vamos a definir de una manera consensuada, de tal manera pues que no haya una sala que se atrase más que otra y que no hayan aquellos cuellos de botella que impidan que las causas salgan en un determinado tiempo. Para las personas que aún no conocen o cómo funciona la acreditación en el JICA Justicia, déjeme contarle a usted que expertos en esta materia de acreditación en gestión de calidad vienen provenientes de Costa Rica al país a analizar, en este caso, los trabajos que está haciendo el Tribunal de Sentencia. Es decir, existe una autoacreditación que se cumplan algunos requisitos, pero es un organismo internacional el que certifica esto, y esto valida aún más la labor que están haciendo todo el personal del Tribunal de Sentencia en este caso. Es correcto, funciona en la Corte la unidad de gestión de la calidad del despacho judicial. Ellos son, digamos, los que van a estar más cerca de nosotros en el acompañamiento, ¿verdad?, de todas las tareas que va a hacer el despacho judicial. Obviamente, esa es una acreditación de la norma JICA, que es a nivel centroamericano, y una vez que el tribunal esté debidamente certificado, vamos a tener un certificado de acreditación, lo cual, insisto, va a significar que este tribunal está desarrollando el trabajo que le corresponde en el tiempo convenido, bajo los parámetros legales correspondientes y con la efectividad que el sistema requiere para que este servicio sea puesto a favor de la ciudadanía en un tiempo mucho más adecuado y que implique que no haya atrasos innecesarios atribuibles al trabajo judicial. La gente se preguntará, ¿para qué se van a acreditar? Para que los usuarios del Poder Judicial de Honduras reciban una respuesta más pronta. ¿No es así, don Mario? Eso es lo que se busca, que los usuarios del Poder Judicial
sean beneficiados con este tipo de medidas. Sí, lo que se busca es que se ofrezca un mejor servicio, que las causas que ingresan al tribunal de sentencia se resuelvan en el menor tiempo posible. Obviamente eso va a implicar un mayor esfuerzo de los jueces y las juezas, determinando cuáles son los pasos que el expediente debe seguir en cada momento procesal, de tal forma que cada empleado judicial sepa exactamente qué debe hacer en ese momento y que no haya ningún atraso atribuible al funcionario judicial o al asistente de ese funcionario judicial, sino que tengamos los parámetros necesarios para darle seguimiento a cada uno de los procesos, de tal forma que se resuelvan en el menor tiempo posible y con la garantía de calidad que la gente exige. Entonces, al final vamos a tener un despacho certificado, pero vamos a tener un mejor servicio a la ciudadanía, que es en definitiva la que requiere los servicios judiciales. Así es. Y como ustedes ya saben, fiel televidente, en nuestro tercer segmento aquí en Panorama Judicial, tradicionalmente le presentamos nuestro segmento noticioso para que usted conozca qué es lo que ha ocurrido en el Poder Judicial en los últimos días. El equipo de la Dirección de Comunicación Institucional le ha presentado este segmento informativo. Adelante. La Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Cuentas firmaron a través de sus titulares dos importantes convenios de cooperación interinstitucional, uno de ellos orientado a la capacitación interdisciplinaria e intercambio de conocimientos y cursos de actualización entre el personal de las instituciones firmantes y el otro a realizar una auditoría financiera y de cumplimiento legal al Poder Judicial. Esto para el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre del año 2016. Veamos el discurso del presidente Rolando Argueta Pérez. Y uno de los mecanismos más adecuados para la verificación de estos temas es precisamente una auditoría. Recién asumiendo los actuales magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, conversábamos estos temas en mi oficina, en una visita de cortesía que ellos me realizaron, y conveníamos verbalmente en la programación que deberíamos hacer ambas instituciones a efecto de lograr la firma de un convenio en el que se establezca, tal como se establece en el presente y que estamos prontos a firmar, un mecanismo que nos permitiese a nosotros como Poder Judicial el saber cómo estamos, el saber cuáles son los mecanismos que se han implementado, la forma de cómo se han implementado, y si en esos mecanismos esencialmente enfocados, como dice el segundo convenio, en las verificaciones financieras y de cumplimiento legal, en efecto se han establecido, se han seguido las normas que contempla el sistema jurídico nacional, aplicables a cada caso en particular. Entonces estamos ahora gozosos, satisfechos de encontrarnos este día miércoles acá prestos a firmar este convenio, que contempla, como ya lo explicaron las personas que me antecedieron en el uso de la palabra, diversos tópicos con enfoque concreto, el primero en la materia del intercambio académico o de capacitación profesional en las áreas que atienden coincidencialmente al Poder Judicial y al Tribunal Superior de Cuentas. Y el segundo convenio en lo atinente a, ya lo mencionábamos, dos puntos esenciales para nosotros, que es el cumplimiento financiero y el cumplimiento legal por parte del Poder Judicial, a ser verificado a través del mecanismo de la auditoría por el Tribunal Superior de Cuentas. El presidente Argueta Pérez subrayó la importancia de impulsar una gestión con transparencia en todas sus áreas y sostuvo el compromiso de fortalecer la cooperación con el Tribunal Superior de Cuentas y ampliar el convenio para auditar las acciones del año 2017. Carlos Silva en Panorama Judicial Televisión, con una edición de Jonathan Agostinis. Si no respeta la ley, el esfuerzo de todos es inútil. Cumplir y hacer cumplir las leyes, respetar las autoridades y confiar en nuestras instituciones es su deber como ciudadano. Haga su parte, respete la ley, obedezca las señales de tránsito y atienda los mensajes de alerta. Colabore con las autoridades.
Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al cuarto y último segmento de Panorama Judicial Televisión. Para esta semana rápidamente se nos ha ido ya el tiempo en los diferentes temas que estamos abordando con el abogado Mario Rolando Díaz, él como coordinador del Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán. Hay un ítem que tenemos que tocar, tiene que ver con la seguridad que se da tanto en las instalaciones del Tribunal de Sentencia como con los jueces. Vamos a empezar con la seguridad perimetral que se da aquí en los tribunales de sentencia en Tegucigalpa. Abogado Mario Díaz, ¿cómo está la situación de seguridad? ¿Cree usted que se deba mejorar? Aunque este tema de mejorar se da permanentemente en todos los aspectos de la vida. ¿Ya han identificado ustedes qué hacer en el tema de la seguridad en la sala de juicios orales y públicos? Sí, efectivamente, mire, el tema de la seguridad es un tema bastante sensible, sobre todo en estos últimos tiempos donde ha habido tantas situaciones criminales de mucha gravedad. Seguimos teniendo, digamos, las muertes violentas de compañeros y compañeras abogados. Entonces, siempre que existen este tipo de cosas, pues vienen a la mente nuestra los problemas de seguridad o de inseguridad en las que muchas veces desarrollamos nuestro trabajo. En el caso de Francisco Morazán, por ejemplo, nosotros siempre hemos dicho pues, que tiene que procederse a la construcción del muro perimetral. Ya lo hemos hablado con el presidente de la Corte Suprema desde hace algún tiempo. Él nos ha prometido pues, que eso va a ser ingresado en el presupuesto del Poder Judicial y que a un tiempo más o menos perentorio ese muro va a ser debidamente construido. Pero además de eso, también nosotros requerimos los escáneres en las entradas de las instalaciones judiciales, porque no tenemos. Y muchas veces pues, no puede detectarse a simple vista si una persona va cargando algún material que pueda hacer, digamos, provocar la inseguridad dentro de las instalaciones del Poder Judicial, salas de juicios orales, secretaría, etc. También necesitamos, digamos, casilleros, lockers, para que las personas que llevan sus armas de fuego o sus teléfonos celulares también los dejen ahí. Entonces, ahora no hay forma de poder hacer eso. Son situaciones que aparentemente son sencillas, pero que contribuyen de gran manera a que mejore la seguridad interna en los establecimientos que tenemos. El problema nuestro es que las instalaciones que se han construido no contemplaron esos esquemas de seguridad. Por ejemplo, nosotros vemos que por donde ingresamos, todo el personal a la vez ingresan los mismos imputados. Entonces, a veces uno choca con los imputados en la entrada o la salida, lo cual pues es un riesgo para la seguridad de los diferentes usuarios del Poder Judicial, jueces, fiscales, defensores públicos o público en general. Esas cosas debieran buscarse mecanismos para que eso evitar ese tipo de situaciones. Ahora bien, nosotros es importante que sepan que hay una persona encargada aquí en Tegucigalpa, don Agustín, es una persona que es el enlace en temas de seguridad. Hay formas de comunicarse con él, él se encuentra a tiempo completo, tiene su oficina en el Tribunal de Sentencia y luego pues es una persona que se le puede llamar, se le puede localizar de tal manera pues que si una persona tiene una dificultad de seguridad, ya sea en Francisco Morazán o en cualquier lugar del país, puede acudir a él. O bien, como muchas veces él está en nuestras oficinas, pues perfectamente pueden hablarnos a nosotros y nosotros con gusto hacemos el contacto con el señor Agustín, que es el encargado de la seguridad de los jueces a nivel nacional. Entonces, el tema de la seguridad siempre va a ser recurrente porque las dificultades son bastante graves. Muchas veces hay crímenes de alto impacto, ¿verdad? O hay, digamos, crimen organizado. Entonces, en ese tiempo, pues hay que reforzar la seguridad. Hay que solicitarle a la Policía Nacional que contribuya en eso, a la Policía Militar de Orden Público también, porque es importante resguardar el perímetro donde funcionan los tribunales, las salas de juicios orales, porque tal vez tenemos personas que son de alta peligrosidad y que están conducidas a los despachos judiciales. Entonces, todo ese tipo de situaciones hay que verlas y el compañero o compañera que sienta que su seguridad está en dificultades debe informarlo, de tal manera que le podamos dar una canalización efectiva mediante la persona que esté encargada del tema de la seguridad de los jueces, que es el señor Agustín. Ahora, ¿existe la posibilidad para los usuarios del Poder Judicial de Honduras, siendo estos juicios orales y públicos, de presenciar las audiencias? ¿Cuántas personas pueden ingresar a cada una de las salas, de las 6 salas aquí en Francisco Morazán que están conformadas? Bueno, como es sabido, pues
el ingreso a los tribunales de sentencia es completamente libre. Cualquier persona que tenga interés, ya sea por interés académico o porque es familiar de alguno de los imputados, o simplemente porque quiere desarrollar alguna tarea, si es un estudiante universitario, etcétera, o simplemente quiere conocer cómo funciona el procedimiento penal, puede ingresar. El ingreso es libre. Obviamente, pues que las salas no tienen una capacidad para albergar a un número grande de personas, entonces más o menos tienen una capacidad para unas 40, 50 personas. Entonces, ese es el número que debe ingresar porque no deben haber personas que estén paradas, porque eso implica algún asunto de seguridad que debe vigilarse. Entonces, ese número de personas puede ingresar perfectamente porque más o menos es el número de sillas que están en cada una de las salas, entre Pero 40 y 50 personas. Debe cumplir algunos requisitos, ¿verdad? De seguridad y de permanencia también en las salas. Claro, deben ser personas que no estén usando el celular dentro de la sala, que no deben estar conversando, que no deben ingresar con armas, no deben ingresar con asuntos de comida. Y luego pues deben estar atentos a lo que el juicio se está desarrollando, de tal manera que no interrumpa la labor del juez, porque el juez se desconcentra si hay una persona que está conversando, si hay un teléfono celular que está ahí sonando. Entonces ese tipo de cosas desconcentran al juez. Entonces tiene que tener un espíritu de colaboración tal que no interrumpa la labor del juez, que tiene que concentrarse en ver qué es lo que está ocurriendo entre las partes, y si se concentra en lo que está ocurriendo en el público, pues entonces el juez pierde la hilación del juicio que está conociendo. Ahora, también existe la posibilidad para los medios de comunicación que todos los días realicen su cobertura periodística, que ellos puedan, ya en el debate final o en el tema de las conclusiones y el fallo, pues estar monitoreando lo que ocurre. ¿Qué pueden y qué no pueden hacer los medios de comunicación, don Mario? Bueno, efectivamente, pues los medios de comunicación es importante su labor, es importante que se transmita lo que está ocurriendo al interior del Poder Judicial, que se conozca cómo quedó una causa que es importante para la ciudadanía, aunque obviamente todas las causas son importantes para los ciudadanos, pero hay juicios que tienen mayor impacto por la connotación social que ha tenido. En ese caso, los medios de comunicación tienen el espacio libre para que ingresen a los tribunales, únicamente pues coordinando que no se interrumpa el desarrollo de la audiencia. Las resoluciones pues pueden ser tomadas sin ningún problema. Debe respetarse la integridad de los tribunales, ¿verdad? En el sentido pues de que no haya tomas que puedan, digamos, influir en la inseguridad del juez. Y pues únicamente tener una actitud de respeto frente al tipo de grabaciones que se está haciendo, que sea, digamos, que haya calma, ¿verdad? Porque muchas veces, debido a la importancia del caso, pues hay ciertos revuelos dentro de las salas. Eso hay que evitarlo porque, como digo, eso afecta pues el trabajo que el juez está desarrollando. Entonces, pero aún así se respeta la actividad de los medios de comunicación, es importante la labor que hacen y únicamente pues, digamos, precaver un poco el tema de la seguridad para algún juez o algún funcionario judicial que pudiera seguir siendo afectado si se expone públicamente mediante la exposición, ¿verdad?, de algunas tomas que pudieran no ser adecuadas para que las conozca la ciudadanía. Hace unos instantes usted nos mencionaba la carga o los expedientes, el número de expedientes que ingresa al tribunal de sentencia. ¿Cuál es la carga actual que tienen ustedes como jueces o como sala distribuidos en las 6 diferentes? Bueno, en este momento han ingresado un aproximadamente de 400 causas, solamente este año. Ya vamos por las 400 causas. Eso implicaría que al final del año podamos tener el doble, entre 800 y 900 causas para este año, lo cual implica unas 100 o 150 más en relación al año pasado. ¿Por qué consideran ustedes que se va incrementando, don Mario, todos los años el ingreso de las causas? Bueno, es lo que se denomina el crecimiento vegetativo, es decir, la población va creciendo, entonces obviamente hay un aumento de la criminalidad, lógico, a más población hay más desarrollo de actividad delictiva. Se está más expuesto. ¿Verdad? Entonces, eso es como así se le llama en el argot de los dogmáticos que se dedican al estudio de este tipo de cosas, de la sociología criminal, que es un crecimiento vegetativo que tiene que ver con que las poblaciones van creciendo y obviamente entonces la criminalidad también va aumentando de esa forma, ¿verdad? Y obviamente que también hay causas que se van incrementando. Por ejemplo, el tema de la extorsión, que ahora es un tema bastante recurrente, ha disminuido un poco en los últimos tiempos, pero son, digamos, son como una especie de oleadas delictivas que se van produciendo y se van incrementando en determinadas situaciones concretas. Así, a nosotros aquí en Panorama Judicial, don Mario, siempre nos gusta conocer la parte personal, profesional de nuestros invitados. ¿Usted cuánto tiempo tiene de laborar en el Poder Judicial de Honduras, abogado? Bueno, yo recientemente, el 2 de junio, cumplimos 14 años
14 años, yo soy parte de la segunda promoción de jueces de sentencia. Por cierto, que ahí en esa promoción estaba el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Rolando Argueta Pérez. Fuimos compañeros de promoción. Entonces, el 2 de junio cumplimos 14 años de estar ya al frente del Tribunal de Sentencia. ¿Tiene retos al frente de la coordinación o como juez de Tribunal de Sentencia, don Mario? Bueno, mire, yo un reto que tengo es que una vez que yo me retire de ser coordinador, tengamos un tribunal certificado. Es decir, un tribunal que trabaje con las mejores posibilidades de ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. Un tribunal donde no haya, donde los jueces actúen diligentemente en el conocimiento de sus causas, donde resuelvan de la manera más rápida posible, donde se siente que hay una satisfacción ciudadana del trabajo que se está desarrollando, un personal auxiliar debidamente comprometido, debidamente calificado, y un tribunal que tenga, digamos, las condiciones logísticas necesarias para que el trabajo no se atrase. Esos son los retos que yo tengo, que haya el equipo de jueces de sentencia sea, digamos, más compenetrado, más solidario, más humano y con mayor compromiso de servicio a la ciudadanía. Esos son los retos que tengo. Estamos seguros, don Mario, porque conocemos su labor al frente del Tribunal de Sentencia, que esto se va a cumplir. Muchísimas gracias a nombre de la Dirección de Comunicación Institucional por habernos acompañado aquí en Panorama Judicial esta semana. Muchas gracias, a la orden siempre. Así es. Recuerde usted, fiel televidente, que puede vernos los días sábados a la 1 de la tarde en Televisión Nacional de Honduras, los domingos a las 8 de la noche en Suyapa TV Educativa y los lunes a las 6 de la tarde en el Congreso Nacional de Televisión. Usted hoy ha conocido la labor de los tribunales de sentencia a través de su coordinador, el abogado Mario Díaz, aquí en el departamento de Francisco Morazán. Muchísimas gracias por el placer de su atención. Será hasta la próxima semana. Que estén bien.